Soy Valentina Rojas de la Torre y participo en Punto de Inflexión, porque estoy convencida de que los grandes desafíos de nuestro tiempo no pueden abordarse desde la superficialidad ni desde el ruido mediático, sino desde el análisis profundo y la reflexión estratégica. En Active Learning Chile Radio Online, busco aportar una mirada estructural, conectando los hechos con sus causas y sus consecuencias, para contribuir a un debate serio, informado y con visión de futuro, donde las ideas se construyen con fundamento y responsabilidad. Soy Sebastián Arancibia Montemayor y participo en Punto de Inflexión, porque creo que los momentos decisivos de nuestra época requieren análisis serio, pensamiento crítico y argumentos bien fundamentados. En este espacio de Active Learning Chile, Radio Online, no venimos a repetir titulares, sino a comprender las fuerzas profundas que están redefiniendo el escenario global, contrastar ideas con rigor y aportar una mirada estratégica que invite a reflexionar con altura y responsabilidad. Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en una de las transformaciones, yo diría, más profundas de nuestro tiempo, la medicina programable. Estamos hablando de terapias que ya no se conforman con tratar síntomas, sino que buscan reescribir las instrucciones de nuestra propia biología. Y el material que analizamos nos obliga a plantear una pregunta que es fundamental. Estas innovaciones, como la edición genética o las vacunas personalizadas, representan una revolución que finalmente va a democratizar la salud, ofreciendo curas definitivas para todos, o, por el contrario, están inaugurando una nueva era de medicina de élite que profundizará la brecha sanitaria global como nunca antes. Mi postura es que estamos ante el cambio de paradigma más importante en un siglo. El potencial para curar enfermedades desde su raíz genética es una promesa demasiado grande como para ser frenada por los desafíos de acceso que, aunque son muy reales, son obstáculos que la propia innovación y el tiempo ayudarán a superar. Y yo argumentaré que la disrupción más significativa no es la biológica, sino la del modelo de negocio y de poder que la acompaña. Sostengo que estamos construyendo un sistema que, por su propio diseño, su costo y la infraestructura que requiere, está creando una nueva frontera de desigualdad, dejando a la inmensa mayoría de la población mundial, fuera de la ecuación. Para entender la magnitud de lo que está en juego, creo que hay que dimensionar el salto conceptual que estamos dando. Es, digamos, la tercera gran ruptura en la medicina. Pasamos de la lógica de un fármaco para muchos a la de medicina programable, donde cada tratamiento es en esencia un software biológico, diseñado para un paciente o una enfermedad específica. El caso más emblemático es la reciente aprobación por la FDA de Casgevy, una terapia para la anemia falciforme. Esto es crucial. No es un tratamiento paliativo que solo alivia los síntomas. Utiliza la tecnología CRISPR-Cas9 que funciona, para que se entienda mejor, como unas tijeras moleculares de altísima precisión para corregir el defecto genético en las propias células del paciente. Es la diferencia entre gestionar una enfermedad de por vida y la posibilidad real de una curación funcional con una sola intervención. A ver, nadie puede negar que la ciencia es brillante. El avance técnico es espectacular, de acuerdo. Pero esa ciencia no opera en un vacío. Existe dentro de un sistema económico y político muy concreto. Y ahí es donde mi perspectiva difiere radicalmente. La pregunta clave no es si podemos editar un gen, sino quién puede permitirse el acceso a esa edición. Casgevy cuesta más de $2 millones por paciente. Esto no es una píldora que uno recoge en la farmacia. El material lo describe perfectamente como medicina de infraestructura. Requiere centros de trasplante de médula ósea de altísima complejidad, laboratorios especializados para modificar las células y, sobre todo, modelos de pago y de aseguramiento que la mayoría de los sistemas de salud del mundo, ni siquiera pueden empezar a concebir. La tecnología es revolucionaria, sí, pero el modelo de acceso que la envuelve es excluyente por diseño. Veo el punto del costo. Es imposible ignorarlo. Pero creo que lo estás viendo como un estado final, cuando yo lo veo como el punto de partida, que es típico de cualquier tecnología disruptiva.
Los primeros computadores ocupaban una habitación entera y costaban una fortuna. Hoy tenemos más poder en el bolsillo. La industria sabe que el modelo actual de terapias celulares, las llamadas ex vivo, donde las células se extraen, se modifican en un laboratorio y se reinfunden, es increíblemente caro y complejo. Por eso la verdadera carrera ahora mismo es hacia las terapias in vivo, es decir, tratamientos que se administran directamente como una inyección para que el propio cuerpo del paciente se convierta en la fábrica de su cura. Esto eliminaría la necesidad de esos centros de altísima especialización. Sí, pero esa transición, si es que llega a masificarse algún día, no resuelve el problema de fondo, la concentración de poder. Las grandes farmacéuticas ya no compiten por el próximo fármaco exitoso, sino por el control de las plataformas tecnológicas. Quien sea dueño de la mejor plataforma de edición genética o de ARN mensajero no tendrá un producto, tendrá una máquina de generar docenas de productos futuros. Esto consolida un poder de mercado inmenso en muy pocas manos. La verdadera disrupción entonces es la creación de un sistema de salud de dos velocidades, donde el acceso no lo determina la necesidad clínica, sino un entramado impenetrable de pagadores, aseguradoras y la capacidad de la infraestructura hospitalaria de una nación. Pero fíjate los movimientos del mercado. La reciente compra de Orna Therapeutics por parte de Eli Lilly, una operación que podría alcanzar los $2.400 millones, apunta exactamente en la dirección que menciono. Invierten esa fortuna en plataformas de ARN circular. ¿Por qué? Porque el ARN circular es una molécula mucho más estable que el ARN mensajero tradicional de las vacunas COVID, lo que podría permitir terapias in vivo más baratas, más escalables y fáciles de administrar. La competencia y la necesidad de ampliar el mercado son los motores que a largo plazo fuerzan la democratización de la tecnología. No es altruismo, es pura lógica de mercado. Para ganar más, tienes que llegar a más gente. Con todo respeto, esa visión me parece demasiado optimista. El hecho de que una sola empresa pague $2.400 millones por una plataforma no es una señal de futura democratización. Es una demostración del poder de capital que se requiere para siquiera sentarse a la mesa. Este modelo no es una fase temporal, es el diseño final. Se basa en una lógica económica completamente nueva para la sanidad, un costo unitario altísimo a cambio de un beneficio teórico de por vida. Este modelo es estructuralmente incompatible con los sistemas de salud públicos o los de países de ingresos medios y bajos. No hablamos de que el precio baje un 20 o un 50%. El problema es el ecosistema completo que se necesita. La conclusión del material es lapidaria en este punto. Lo que escala globalmente no es solo la tecnología, sino la brecha entre los sistemas que pueden costearla y operarla y los que no. Estás describiendo una solución técnica y yo estoy describiendo una barrera sistémica. De acuerdo, pero creo que te estás enfocando solo en la punta más cara y compleja de la lanza. Esta misma revolución tecnológica tiene otra cara, una que es inherentemente más democrática y que puede generar un impacto masivo precisamente donde la infraestructura es más débil. El diagnóstico basado en inteligencia artificial. Tomemos los sistemas autónomos ya aprobados por la FDA para detectar la retinopatía diabética a partir de una simple foto del fondo del ojo. En un país con una escasez crónica de oftalmólogos, un algoritmo en un centro de atención primaria puede prevenir la ceguera a una escala masiva, a un costo ínfimo por paciente. Aquí la tecnología no crea una brecha, al contrario, salta por encima de las barreras de infraestructura que ya existen. CISOs. Diagnosticar es una cosa, tratar es otra muy diferente. El algoritmo te puede decir con un 99% de precisión que tienes una retinopatía que te dejará ciego, pero no te paga el tratamiento láser que necesitas. Puede detectar un cáncer en una etapa temprana, pero no financia la inmunoterapia personalizada de $500,000. De hecho, corremos el riesgo de crear lo que yo llamaría diagnosticar la inequidad. Usar tecnología de punta para decirle a millones de personas que tienen una enfermedad grave para la cual no les podemos ofrecer una solución accesible. Eso puede generar una angustia y una frustración social enormes. Es un riesgo, sí, pero no invalida el avance. Y no es el único frente. Pensemos en los xenotrasplantes. El uso de órganos de cerdo genéticamente modificados para ser compatibles con humanos. Esto ataca directamente uno de los problemas más universales y trágicos de la medicina, la escasez crónica de órganos para trasplante. ¡Claro! Es una crisis que afecta a ricos y pobres en todos los países. La National Kidney Foundation espera ensayos clínicos formales para el 2025.
Si esto funciona, podría cambiar radicalmente las listas de espera y la mortalidad en diálisis para todos, no solo para una élite. Utilizas el ejemplo de los xenotransplantes y, de nuevo, es perfecto para ilustrar mi argumento. Supongamos que en efecto resolvemos el problema biológico de la disponibilidad del órgano. ¿Qué pasa después? El procedimiento sigue requiriendo una cirugía de trasplante de altísima complejidad, inmunosupresión de por vida con fármacos que son muy costosos, y un monitoreo intensivo y constante. O sea, volvemos exactamente a la misma medicina de infraestructura de élite de la que hablaba al principio. No se democratiza el acceso, solo se sustituye un componente del sistema. Y añades otra capa que el material también menciona, la cultural. El uso de órganos de cerdo enfrenta objeciones religiosas y éticas muy serias en grandes comunidades del planeta. La evidencia clínica por sí sola no garantiza ni la aceptación ni el acceso. El resultado inevitable es la segmentación. La creación de polos de excelencia en ciertos países para quienes pueden pagarlo y aceptarlo culturalmente, mientras la mayoría sigue dependiendo de sistemas de salud sobrecargados. Entonces, si no es la búsqueda de curas lo que nos mueve, ¿cuál crees que es el motor real de todo esto? Yo sostengo que el impulso primario es la necesidad humana de erradicar enfermedades devastadoras. La anemia falciforme, el melanoma metastásico, la hemofilia, son tragedias humanas. Lo que mueve la frontera es la investigación académica de décadas, la presión constante y legítima de las asociaciones de pacientes y, sí, una genuina innovación industrial. La competencia entre empresas, que tú ves como una concentración de poder, yo la veo como un acelerador del progreso que, a largo plazo, nos beneficia a todos al generar mejores opciones y eventualmente mejores precios. La necesidad humana es el relato, es el marketing. Pero el motor que realmente mueve las inversiones de miles de millones de dólares es una combinación mucho más cruda de intereses económicos y geopolíticos. El material cita la presión de precios sin precedentes en el gigantesco mercado de medicamentos para la obesidad y la diabetes. Eso es la evidencia más clara de que la lógica dominante es la del capital, no solo la de la salud. Se invierte masivamente donde el retorno de la inversión es estratosférico. Y más allá del dinero está el poder. La pandemia nos dejó una lección inolvidable sobre lo que el mundo llama soberanía sanitaria. La competencia actual es por el control de patentes, de datos clínicos y de la capacidad bioindustrial. ¿Estás insinuando que la cura de una enfermedad genética es un asunto de poder blando? No lo insinúo, lo afirmo. Estos avances son herramientas de poder geopolítico. Quien controla las plataformas de ARN mensajero controla la capacidad de respuesta ante la próxima pandemia y puede usarlo como moneda de cambio. Quien lidera la edición genética no solo lidera la biomedicina del siglo XXI, sino que establece los estándares éticos y regulatorios para el resto del mundo. La necesidad humana es real, por supuesto, pero es el vehículo. El motor, el que de verdad dirige el rumbo, es el poder económico y estratégico. Resumiendo mi posición, creo que estamos en el umbral de una era donde la medicina finalmente puede ofrecer curas reales al reprogramar la biología desde su origen. Los desafíos de costo y acceso son inmensos, no lo niego, pero no deben eclipsar la magnitud de este salto científico. La historia de la tecnología, desde los semiconductores a Internet, nos enseña que la innovación radical siempre empieza siendo cara y exclusiva, pero con la regulación adecuada, nuevos modelos de pago y la propia dinámica competitiva, pues eventualmente se democratiza. Nuestra prioridad debe ser seguir avanzando en esta frontera, no frenarla por miedos que, con el tiempo, aprenderemos a gestionar. Y mi posición, para cerrar, es que la ciencia es extraordinaria, pero el sistema en el que se despliega está intrínsecamente diseñado para la exclusión. La narrativa seductora de la cura milagrosa oculta una realidad mucho más incómoda, la de una brecha sanitaria que se está ensanchando a una velocidad dramática. Sin una reestructuración fundamental sobre quién paga, quién produce y quién regula estas tecnologías, estos avances correrán el riesgo de quedar como una anécdota lejana, un lujo para una élite en un puñado de países, mientras la mayor parte del mundo observa desde fuera. La pregunta estratégica que nos deja el análisis y que sigue sin respuesta es: ¿y quién se queda fuera de esta revolución? Queda claro que el futuro de la salud no se decidirá únicamente en los laboratorios. Es una compleja interacción entre biología, economía y poder político.
Y comprender estas perspectivas en conflicto es absolutamente esencial para empezar a navegar la transformación que ya está en marcha y cuyas consecuencias apenas empezamos a vislumbrar.